General, yo quisiera, tomando la anterior pregunta de Villarroel, que se refería a su conocida idea sobre el continentalismo, usted tiene una frase que ha sido reiterada, en el sentido de que el año 2000 encontrará a América Latina unida o dominada. Pero también se dice que existe dentro de nuestra América Latina una potencia de carácter subimperialista que podría tener una idea distinta, o por lo menos que quisiera que ese proceso se hiciera con otro signo que usted está propugnando y que podría corresponder a la Argentina y al resto de las naciones. ¿Cómo enfoca ese problema, señor? Bueno, yo creo, de esto nosotros tenemos un ejemplo, y vea, decía Napoleón, los ejemplos suelen explicarlo todo. En Europa, en 1958 se hace el Tratado de Roma. Al Tratado de Roma concurren los 6 países más interesados porque están en plena reorganización de posguerra. Y establecen una comunidad económica europea, estableciendo 2 grandes vallas de seguridad con el Euratom y con el Pacto del Carbón. Es decir, gente que ya comenzaba a pensar en el gran problema de la actualidad, que es la carencia de materia prima. Y entonces iban asegurándose desde el vamos la materia prima, fundamental para ellos. Esa comunidad económica se forma. De afuera, un país ya, diremos, semi-imperialista, porque Inglaterra, después de Churchill, terminó con su imperio, que fue una de las grandes cosas que hizo Churchill. Ese servía de instrumento a otro imperialismo, que lo alentaba. Y a través de ese subimperialismo se fundó en Europa la Asociación de Libre Comercio, es decir, Asociación Europea de Libre Comercio. A esto le contestó la Comunidad Económica Europea con el Mercado Común Europeo. Cerró la frontera. Ese país que colocaba casi toda su producción industrial en Europa se quedó sin mercado, porque ya otros países no compran manufacturas, quieren fábricas. Ya los tontos se han acabado en el mundo y la mano de obra debe quedar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese país comienza, en un día tuvo que nacionalizar toda la industria ante la amenaza del crack generalizado. Pero al hacer eso, la esterlina, que iba prendida a esa caída, empezó a caer también. Le dieron 2.000 millones de dólares para apuntalar la libra, se apuntaló, pero se apuntaló por un tiempo. Cuando pidieron la segunda, ya no era posible tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los señores sacaron el sombrero, se fueron al mercado común y dijeron: no queremos saber nada del otro, queremos ser del mercado común. Piense que si nosotros hacemos una comunidad económica latinoamericana y después establecemos un mercado común latinoamericano, ese país a que usted se refiere, que está en un boom industrial muy grande, ¿a dónde va a colocar su producción? Que actualmente la está colocando casi toda en Latinoamérica. Claro, el ejemplo es decir, solo que está presentando ya el esquema del subimperialismo, el imperialismo natural. Al final se sacarán el sombrero y vendrán a pedir esta nuestra factura, la cuenta deudada natural. No estamos como partiendo un poco tarde, general, sin embargo, debido a hechos anteriores, por supuesto, ¿no? Bueno, no, vea, esas cuestiones que se han producido tienen ninguna importancia para mí. No tienen ninguna importancia si nosotros, desde ahora, procedemos bien. Estamos un poco en retardo. Estamos un poco en retardo porque, en fin, no hemos tenido la fortuna de que nos acompañase también un desenvolvimiento y desarrollo similar. Pero en esto nunca es tarde cuando la dicha es buena. Somos un país sumamente rico, mucho más rico de lo que muchos imaginan, que ya
En 1910, Poincaré, cuando nos visitó, dijo lo definitivo. Dice, es un país tan rico que a pesar de lo que hacen todos los gobiernos por hundirlo, no han conseguido, sigue flotando, ¿sabes? Esto define un poco el pensamiento suyo general de lo que será en materia de política internacional su gobierno a partir del 12 de octubre, partiendo de este retardo que usted reconoce. Exacto. Y que contrasta con la celeridad con que el país del que hablamos se ha movido desde el 11 de marzo hasta hoy. Sí, pero lo que ocurre es esto. Allá también todo el mundo sabía que la Asociación de Libre Comercio y el mercado común se tiraban al alma, pero con buenas maneras. Nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo. Nosotros no tenemos por qué pelear. Si él quiere desarrollarse, que se desarrolle, que haga todo lo que quiera, y bendito sea si lo consigue, ¿por qué no? Nosotros no tenemos estamos para oponernos a nada que sea ventajoso para ellos, al contrario, ayudar si es posible, pero no olvidando de que en lo internacional hay a posteriori un objetivo más profundo y más importante que el de desarrollarse y poder. No hay que olvidarse que estas son las grandes reservas del mundo, de un mundo que ya se está quedando sin alimentos y sin materia prima por el derroche que ha hecho en su expansión tecnológica. ¿Usted cree, general, cuidado, que hay una incógnita que es la siguiente? Los países de la Comunidad Europea, encabezados básicamente por Francia, Italia y Alemania, habían aprovechado muy bien el plan Marshall, se habían reconstruido, habían reestructurado, incluso habían creado ya sus sistemas políticos definitivos en los tres países, y empezaron la lucha con el viejo mandante, digamos así, que quería usar a Inglaterra, y se defendieron muy bien. Tenían una infraestructura tecnológica, comercial, etcétera. Incluso tuvieron audacias de comerciar con los países comunistas, magnífico. Ahora, acá en América Latina, ¿en qué forma los países que podrían crear una comunidad latinoamericana, descontando a Brasil, que seguramente no querrá, dado sus compromisos con Estados Unidos, pero los otros países tienen las energías, las fuerzas, los capitales, la técnica, o el hecho de que sean la reserva de materias primas del mundo le dará los capitales necesarios y la tecnología necesaria? Eso es lo que está sucediendo. Los ofrecimientos actuales a nosotros son una cosa que me han dejado a mí perplejo. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que cuando nosotros quisimos desarrollarnos, el mundo estaba infracapitalizado. Había terminado una guerra donde habían quemado los capitales. Toda Europa, es decir, lo más importante del centro de gravedad de la potencialidad tecnológica y económica del mundo, estaban exhaustos. Lo único que ahora están pistones, no saben qué hacer con la plata. Yo le decía a un señor alemán muy importante, se había pensado todos esos miles y miles de millones de marcos que tienen allí, para quién los habían construido, para quién los habían hecho, cuando hay 25 divisiones, 45 divisiones en la frontera. Ellos están necesitando sacar sus capitales. Y toda Europa le está ocurriendo más o menos lo mismo. No es el caso de la reconstrucción de ellos, porque en la reconstrucción de ellos fueron dos problemas muy graves los que se le plantearon. Algo los reconstruyeron, pero los colonizaron. Vino después la segunda etapa, que era la liberación. Y en esa lucha por la liberación fue que se constituyó la Comunidad Económica Europea. Pero su gobierno tendrá que tener bastante imaginación política para lograr eso, porque la Argentina presenta un cuadro y diferentes países latinoamericanos otros. No sé si hay tanta garantía, o garantía sí, pero seguridad, digamos. Sí, bueno, son dos elementos que yo compulso como de gran importancia. Ya en el mundo actual ha comenzado la guerra por las proteínas. Observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya, y todo el mundo se ha intentado de crear ganado en Argelia, crear ganado en Medio Oriente, en África. No hay caso. Las fuentes de proteínas están en nuestros países, están en América del Sur, país rico en fosfatos y yodo, que es lo que carecen nosotros. Esos países, todos,
con el andar del tiempo solo van a ir desarrollándose. Piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas. No se les puede pedir, pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva, porque esos son los pobres ahora, pero son los ricos del futuro. Cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa. Fíjese que toda la producción de trigo del mundo no alcanza para abastecer este año, no se alcanza a cubrir ni el 96% de la totalidad de la demanda, solamente de Europa. Es decir, es un problema muy grave donde nosotros debemos... Yo he sido en este país industrialista, fui el que puse en marcha la industrialización, la industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima. Puse en marcha eso. Para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Era otro mundo distinto al que ahora tengo. Evidente. Ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año. Y tenemos posibilidades. Y que tenemos que llegar a planteles de 150 millones de vacas. Sí, posible. Y tenemos terreno para hacerlo. ¿Usted corre peligro de coloque en su gusto en la sociedad rural generalmente? No, porque no será negocio para la sociedad rural, ese será negocio para la República Argentina, que es distinto. Si usted me permite, yo quisiera hasta ahora...